¿Te has preguntado cómo identificar las habilidades y competencias esenciales para un puesto de trabajo? ¿Qué criterios deberías usar para definir el perfil del candidato ideal? ¿Cómo determinas qué competencias son indispensables? Quédate en esta clase para descubrir cómo definir claramente el perfil ideal para un puesto, asegurando que atraigas y selecciones al candidato más adecuado. Te doy la bienvenida a una nueva clase del curso de entrevista para servicio al cliente de Edutin Academy, donde aprenderás qué es el perfil ideal para un puesto de servicio al cliente y cómo definirlo, para mejorar la efectividad de tus procesos de contratación. Comencemos. Definir el perfil ideal en servicio al cliente es crucial para garantizar una selección de candidatos que no solo posean las habilidades técnicas necesarias, como manejo de sistemas de soporte y capacidad de resolución de problemas bajo presión, sino que también se alineen con la cultura y los objetivos estratégicos de la empresa. Un perfil bien definido ayuda a identificar competencias específicas necesarias para el éxito en servicio al cliente, optimizando el proceso de contratación y aumentando la probabilidad de retener a empleados que contribuyan positivamente al éxito y la innovación dentro de la organización. Veamos el caso de estudio. OrganiShop enfrenta el desafío de contratar a dos candidatos para los cargos de especialista en soporte técnico y coordinador de servicio al cliente. El objetivo es identificar claramente las competencias técnicas y blandas necesarias para estos roles, asegurando que los candidatos seleccionados puedan integrarse y contribuir efectivamente al equipo existente. Esta definición precisa ayudará a filtrar y seleccionar los candidatos que no solo sean hábiles en procesos técnicos, sino que también compartan la pasión por el servicio al cliente, la empatía y la ética en la atención al cliente, componentes clave de la cultura empresarial. Definir el perfil ideal para un cargo de servicio al cliente implica seguir una serie de pasos que cualquier empresa puede implementar para optimizar su proceso de contratación. Estos pasos incluyen: paso 1, analizar los requerimientos del puesto. Paso 2, definir las competencias técnicas y blandas. Y por último, paso 3, integrarlo con la cultura organizacional. A continuación conocerás en detalle cada uno, proporcionando una guía clara y práctica para asegurar que el perfil definido no solo cumpla con las necesidades técnicas del puesto, sino que también se alinee con los valores y la cultura de la organización. Paso 1. Analizar los requerimientos del puesto. El análisis de los requerimientos del puesto es un paso crucial que implica comprender y definir con claridad las necesidades técnicas y operativas que el rol demanda. Este proceso garantiza que los candidatos seleccionados posean las habilidades necesarias para cumplir con las expectativas del puesto. En esencia, este paso involucra realizar la identificación de necesidades específicas. Se refiere a determinar las habilidades técnicas y los conocimientos específicos que el puesto requiere, como la experiencia en gestión de sistemas o en coordinación de equipos. Seleccionar tecnologías y herramientas. Consiste en establecer las tecnologías, herramientas y plataformas esenciales que los candidatos deben dominar para ser considerados aptos para el rol, como plataformas CRM, sistemas de tickets o herramientas de comunicación. Definir el ámbito del rol. Se debe especificar si el puesto requiere especialización en áreas concretas como soporte técnico, gestión de clientes o una combinación de ambas, y ajustar el perfil de candidatos según estas necesidades. Veamos cómo se aplica este paso en el caso de OrganiShop. Aprendamos a gestionar y realizar entrevistas de manera eficaz utilizando herramientas tecnológicas como Google Drive y plantillas de análisis, además de incorporar plataformas esenciales para el servicio al cliente, como Zendesk, Freshdesk o TeamViewer, entre otras. Te ayudaremos a comprender la importancia de estas herramientas, tanto desde un enfoque práctico como pedagógico. Este paso está diseñado para que puedas identificar las competencias clave en los candidatos y asegurar que el perfil seleccionado se alinee a las necesidades del puesto, optimizando así los procesos de reclutamiento y mejorando la calidad del servicio. Para este ejercicio vamos a tener en cuenta Google Drive. Google Drive es una herramienta indispensable en cualquier proceso de reclutamiento moderno, ya que facilita la creación, organización y almacenamiento de documentos esenciales. Es importante que utilices esta herramienta porque te permitirá gestionar de manera segura toda la información y los documentos que se generen en el proceso, además de poder compartirlos con tu equipo de manera colaborativa. Lo primero que vamos a tener en cuenta es ingresar a nuestra cuenta de Google Drive. Para ello utilizaremos un motor de búsqueda.
en este caso Google Chrome. En la parte superior derecha encontrarás el botón de acceso. En este caso ya he ingresado con mi cuenta. Si no has ingresado, te aparecería una vista similar a esta. Un posible error en este punto o momento sería el no recordar la contraseña o algún dato, por lo cual aquí puedes hacer la retoma de tus datos personales o tus datos de ingreso a tu cuenta de Google. Si no tienes una cuenta, aquí podrías crearla. Vamos a regresarnos un poco y estando acá en esta vista, vamos a tener en cuenta este icono. Damos clic y aquí vamos a poder acceder a las aplicaciones de Google. En este caso, Google Drive. Al trabajar en la nube, evitarás pérdidas de información y tendrás acceso a los documentos desde cualquier dispositivo. Al hacer clic en Google Drive, se abrirán tus archivos. Estos están de manera confidencial. Para motivos de la clase o enfocarnos en la clase únicamente, cerraré esta vista y me quedaré con la vista de nuestra clase. El siguiente paso después de entrar a tu carpeta de Google Drive desde el archivo es crear un documento nuevo. Para eso, pues vamos a este botón. Al hacer clic en este botón, se abren varias opciones: tipos de documentos, tipos de archivos y una carpeta nueva. Entonces, una vez dentro de Google Drive, crearás un documento. Este será tu plantilla del análisis de requerimientos del puesto, una herramienta clave para organizar las competencias que evaluarás durante las entrevistas. Estando en esta vista o en esta ventana, vamos a tener en cuenta crear una carpeta para nuestro archivo. En este caso, yo he creado una carpeta que lleva el nombre o título de la clase. En este archivo o en esta carpeta que he creado desde acá, voy a ir creando cada uno de los documentos o archivos o plantillas que vamos a desarrollar durante esta clase. Ahora, en este momento necesitamos crear un documento nuevo. Le vamos a dar en documentos de Google. Al estar acá, lo creamos. Este documento será donde organizarás toda la información relevante para cada puesto. Te servirá como guía de cada entrevista para asegurarte de que se evalúan los aspectos más importantes. Veamos dos posibles errores en este punto. No configurar correctamente los permisos de edición, lo que puede resultar en que algunos miembros del equipo no puedan colaborar de manera efectiva. Tengamos en cuenta esta vista. Aquí, por ejemplo, están los integrantes del equipo. Y aquí puedes organizar los permisos. Aquí, por ejemplo, únicamente puede leer, únicamente puede comentar o puede editar el documento. Te doy un caso de ejemplo. Durante la creación de un documento compartido en Google Drive para evaluar candidatos, el reclutador olvidó configurar correctamente los permisos de edición, dejando a varios miembros del equipo solo con acceso de lectura. Esto resultó en la imposibilidad de colaborar en tiempo real durante la revisión de perfiles, ralentizando el proceso de selección. Una vez ajustados los permisos, todos pudieron contribuir de manera efectiva, acelerando la toma de decisiones y mejorando la dinámica del equipo. Veamos otro posible error. Salimos de esta vista y estando acá, vamos a dirigirnos a esta ventana o a esta barra, que es la barra de título. Asegúrate de nombrar el archivo de forma clara y específica. Veamos un ejemplo. Vamos a nombrarlo de esta manera. Análisis de requerimientos para especialista en soporte técnico. El puesto que vamos a tener en cuenta como ejemplo de este ejercicio. Te doy un ejemplo. Análisis de requerimientos, especialista en soporte técnico. Evitar nombres genéricos previene confusiones más adelante. Por ejemplo, al crear un documento de Google Drive para el análisis de requerimientos, el reclutador lo nombró como Documento 1, lo que causó confusión entre los miembros del equipo al intentar localizar la información durante la selección de personal.
Tras renombrarlo correctamente como análisis de requerimientos para especialistas en soporte técnico, se facilitó la identificación del archivo, mejorando la organización y evitando errores en la revisión de los perfiles de los candidatos. En este caso, entonces, el título corresponde a una función descriptiva y también a una función específica, lo cual nos ayudará mucho en el archivo. Entremos ahora entonces al análisis o la utilización de la plantilla de análisis de requerimiento. Para ello, lo primero que vamos a hacer es crear una plantilla. Para el desarrollo de esta planificación se tuvieron en cuenta varias fuentes, tanto externas como internas. Entre ellas tuvimos en cuenta asesores, consultores, algunas instituciones educativas y también algunas páginas web que ahorita veremos como ejemplo. Para ello entonces vamos a tener en cuenta los aspectos evaluados y las categorías dentro de cada aspecto. Ahorita desarrollaremos el ejercicio teniendo en cuenta entonces la información recopilada y analizada. Una fuente informativa bastante rápida o sencilla es las páginas web. En este caso, por ejemplo, tenemos una, LinkedIn, la cual nos brinda una información actualizada, en este caso, por ejemplo, de hace una semana, donde podemos notar la información de un puesto similar actualizado en cuanto a las funciones, habilidades y requerimientos. En este caso, por ejemplo, veamos este punto. Algo que en OrganiShop estamos requiriendo, gestión de tickets. En este caso, por ejemplo, uso herramientas como Jira, ServiceNow o Freshdesk para registrar y gestionar incidencias. Acá entonces podríamos tomar algunos puntos de vista que nos sirvan para enriquecer y actualizar nuestro perfil. Acá el cargo, soporte técnico. Y aquí alguna información contextual. Esta es una plataforma de búsqueda de trabajo o de información relacionada con el ámbito laboral. Vamos ahora a una página educativa especializada. En esta página podemos encontrar bastante información que nos permitirá actualizar el perfil de puesto e identificar los análisis o identificar los requerimientos actualizados del puesto. Veamos. Aquí las responsabilidades. Vemos un gran número de responsabilidades, habilidades requeridas, herramientas tecnológicas. En este caso, por ejemplo, encontramos esta que nos interesa como software de mesa de ayuda. Plataformas como Zendesk, nuevamente Freshdesk o Jira Service Management que facilitan el seguimiento y la gestión de tickets de soporte. Aquí la trayectoria profesional y crecimiento, roles, mejores prácticas, datos fundamentales y la conclusión a la que llegó la fuente o el elaborador de la información. Aquí una fuente investigativa de la descripción del puesto de especialista en helpdesk y demás. Acá vemos el puesto, especialista en soporte técnico. Nos explican en qué consiste el puesto, las principales responsabilidades, las cualificaciones, los ejemplos de preguntas. ¿Qué podemos hacer en este caso o en este tipo de entrevistas? Aquí también encontramos entonces la experiencia con sistemas de tickets. Encontramos esta herramienta que es importante en nuestra organización. Con toda esta información entonces ya lista, puedes hacer un análisis y un resumen de lo requerido específicamente en tu organización. Acá nuestro ejemplo. Vamos entonces a desarrollar la plantilla para este ejemplo. Como dije anteriormente, vamos a tener en cuenta los aspectos evaluados, que son 3, y dentro de cada aspecto tenemos 2 categorías específicas o fundamentales, detalles específicos y justificación. Vamos a ello. Vamos entonces a insertar tabla. Vamos a esta pestaña
ubicamos el botón de tabla. Tenemos entonces 3 aspectos evaluados y 2 detalles específicos o categorías clave. Aquí entonces entramos en el análisis de requerimientos. Esta plantilla nos va a permitir el análisis, lo que es fundamental para cualquier proceso de reclutamiento exitoso. Una plantilla de análisis bien organizada te permitirá establecer claramente qué competencias son necesarias para el puesto y justificar su relevancia en el contexto organizacional. Vamos a detallar cada columna de la plantilla. En este documento creado entonces vamos a estructurar la plantilla con 3 columnas. Vamos a ver cuáles. Primero demos un poco más de espacio a nuestra tabla y unificamos los tamaños. Aquí en distribuir columnas unificamos el tamaño de cada celda. Esta estructura te permitirá durante la entrevista abordar cada criterio de manera clara y sistemática, asegurando que no se pase por alto ningún aspecto relevante. Veamos entonces cuáles van a ser las columnas. Primero entonces tendríamos el aspecto evaluado. Vamos a ir dando un poco de formato para organizar de manera visual la información. Aquí se registran las habilidades clave necesarias para el puesto. Vamos a ver los ejemplos. Primero, identificación de necesidades específicas. En segundo, tecnologías y herramientas esenciales. Y por último, ámbito del rol. Establecemos un poco de formato. Centramos la información. Aquí en esta ventana o icono, puedes tener en cuenta justificar o llevarle el texto hacia un lado o hacia el otro o centrar. En nuestro caso, vamos a centrar. Y vamos a darle negrilla como a manera de título a las fuentes. Vamos a ir entonces ganando espacio para la información. Esto te ayudará a centrarte en lo más importante durante la entrevista. Por ejemplo, en rol de especialista en soporte técnico, evaluarás competencias como conocimiento profundo en sistemas operativos, lo que veremos más adelante. Y lo veremos acá en detalles específicos. Vamos a ello. Centramos. Y aquí en detalles específicos, añadiremos información concreta y relevante sobre los aspectos evaluados. Veamos los ejemplos. Esto es esencial para que puedas conocer a fondo si el candidato tiene las habilidades técnicas o experiencia específica requerida en este caso. Para esto podrías agregar, por ejemplo, experiencia con software y soporte al cliente con Sendex. Vayamos ahora a la justificación. Nuestra tercera columna o categoría. Aquí entonces detallarás por qué cada aspecto es crucial para el éxito en el puesto. Veamos los ejemplos.
Antes de continuar, recuerda que cada plantilla y guía que desarrollemos estará disponible para ti de manera adjunta en cada una de nuestras clases para que puedas detallarlas muy detenidamente. Continuemos. Este paso asegura que entiendas no solo qué competencias evaluar, sino también por qué son importantes para la empresa. Eso te ayudará a comunicar claramente durante la entrevista qué se espera del candidato. Un posible error en este momento o punto puede ser omitir alguna competencia clave. Para evitarlo, revisa las necesidades organizacionales y colabora con el equipo de recursos humanos. Así podrás definir correctamente los criterios. Te doy un ejemplo. Durante el análisis de requerimientos para un puesto de soporte técnico, el reclutador omitió evaluar la experiencia del candidato con software de asistencia remota. Esto provocó una selección incompleta. Tras revisar los análisis con el equipo de recursos humanos, se añadió la competencia faltante. Esta colaboración permitió evaluar correctamente a los candidatos, asegurando que el seleccionado cumpliera con todos los requisitos necesarios para el rol. Hablando de herramientas, entonces enfoquémonos nuevamente en las herramientas, tecnologías esenciales. Durante las entrevistas es importante que identifiques la familiaridad del candidato con plataformas como Zendesk o Freshdesk. Estas herramientas son fundamentales en el manejo de solicitudes de soporte técnico y en la gestión de interacciones con los clientes. Por lo tanto, preguntarle al candidato sobre su experiencia en el uso de estas herramientas es fundamental. Las plataformas de gestión de tickets son esenciales para la eficiencia en el servicio al cliente, ya que permiten al especialista manejar solicitudes de manera estructurada y con seguimiento detallado. Enfoquémonos ahora en el software de asistencia remota, en este caso TeamViewer o AnyDesk. Son cruciales para ofrecer asistencia técnica en tiempo real. Durante la entrevista, asegúrate de evaluar si el candidato ha trabajado con estos software. Por lo tanto, solicitar ejemplos de cómo ha utilizado el candidato estas herramientas en situaciones reales también es fundamental. La evaluación de casos prácticos te ayudará a validar que el candidato puede resolver problemas técnicos en tiempo real, una habilidad crítica para el puesto. Un posible error en este momento o procedimiento es que a veces el candidato puede exagerar su nivel de experiencia. Por lo tanto, puedes pedir ejemplos concretos a situaciones que haya enfrentado con estas herramientas para verificar su nivel real de conocimiento. Te doy un caso de ejemplo. Durante la entrevista, un candidato afirmó tener amplio dominio en Zendesk. Para verificar su nivel de experiencia, el reclutador solicitó ejemplos concretos de situaciones donde había utilizado la plataforma. El candidato no pudo proporcionar detalles precisos, revelando que su experiencia era limitada. Este método permitió identificar con precisión su verdadero nivel de competencia, evitando una posible selección incorrecta y asegurando la elección del mejor perfil. Enfoquémonos ahora en el ámbito del rol. Un especialista en soporte técnico no solo resuelve problemas, también debe gestionar casos de principio a fin y crear documentación técnica para mejorar el soporte autónomo de los usuarios. Por lo tanto, preguntar sobre la experiencia del candidato en la creación de documentación y la gestión de bases de datos de conocimientos es clave. Un especialista que documenta bien sus procesos no solo resuelve problemas, sino que también ayuda a mejorar la eficiencia general del equipo y del cliente. Un posible error en este momento o punto es que algunos candidatos pueden tener experiencia limitada en la creación de documentación. Por lo tanto, es importante evaluar también su disposición y habilidad para aprender estas competencias. Te doy un caso de ejemplo. Durante la entrevista, un candidato mostró poca experiencia en la creación de documentación técnica. En lugar de descartarlo, el reclutador evaluó su disposición y habilidad para aprender, solicitando que explicara cómo había adquirido nuevas competencias en trabajos anteriores. Su actitud proactiva y ejemplos de aprendizaje rápido fueron clave para seleccionarlo, confiando en su capacidad para desarrollar esta habilidad con capacitación interna adecuada. Finalmente, realizaremos una revisión del análisis de cada candidato utilizando esta plantilla de requerimientos.
asegurando que todos los aspectos sean cubiertos durante la entrevista. Por lo tanto, completa la plantilla después de cada entrevista, evaluando cómo el candidato se ajusta a cada aspecto evaluado, ya que esto te permitirá realizar comparaciones objetivas entre candidatos y seleccionar al que mejor se adapte al puesto. En conclusión, a lo largo de este primer paso, hemos aprendido a utilizar Google Drive para organizar la información, a crear plantillas de análisis de requerimientos y a evaluar la experiencia del candidato con herramientas esenciales para el servicio al cliente. Con estas habilidades podrás ir optimizando los procesos de reclutamiento y seleccionar al personal más adecuado para cada puesto. Para culminar, demos un poco de formato a nuestra plantilla. Recuerda tener en cuenta los formatos corporativos de tu organización, tanto en fuentes, como en diseños, como en formatos, y también en cuanto al estilo de vista. Vamos entonces a dar un poco de formato. Primero establecemos un color. Nos damos cuenta que las fuentes aparecen resaltadas. Aquí en este icono podemos quitar el resaltado. Ahora la organización dentro de cada celda. Podemos llevar la información abajo, a la parte superior o central. Ahora vamos a quitar el color de las celdas argumentativas para brindar un mayor reconocimiento o comprensión de la información. Vamos ahora a distribuir las columnas para que se vean proporcionadas. Y así de esta manera culminamos este primer paso. Paso 2. Definir las competencias técnicas y blandas. Este paso consiste en identificar las competencias técnicas y las habilidades blandas que el candidato debe poseer para asegurar un rendimiento óptimo y una integración efectiva en el equipo. Para ello se aplican los siguientes procedimientos. Listar las habilidades técnicas. Se refiere a articular las habilidades técnicas precisas requeridas para el puesto, como los conocimientos avanzados en sistemas de soporte y experiencia en la coordinación de equipos de servicio al cliente. Identificar habilidades blandas. Se trata de definir las habilidades interpersonales y de gestión que faciliten la colaboración y la adaptación al ambiente de trabajo, como la comunicación, la empatía y la capacidad de liderazgo. Desarrollar criterios para la evaluación. Consiste en formular metodologías de evaluación para medir eficazmente estas habilidades durante el proceso de selección, incluyendo la entrevista y las pruebas prácticas. Veamos cómo se aplica este paso en el caso de Organizado. En este paso aprenderás a definir competencias clave, técnicas y blandas, utilizando herramientas que te ayudarán a identificar los mejores candidatos para cada rol. Nos enfocaremos en una metodología estructurada que te permitirá llevar a cabo entrevistas eficaces y seleccionar al talento adecuado. Cada momento del proceso será explicado pedagógicamente, de manera que comprendas no solo el cómo, sino también el porqué de cada herramienta y técnica utilizada. Este enfoque te permitirá no solo realizar entrevistas efectivas, sino también mejorar tus habilidades como reclutador. Definir competencias técnicas y blandas es el corazón de cualquier proceso de selección exitoso. Esto te permitirá no solo identificar a candidatos que cumplan con los requisitos operativos del rol, sino también asegurar que tengan las habilidades interpersonales necesarias para el servicio al cliente, un área donde la interacción y la gestión emocional son fundamentales. Por lo tanto, comprender las competencias a evaluar garantiza un proceso de selección más preciso y alineado con las necesidades del puesto. Al hacerlo, se evitan selecciones erróneas y se promueve un equipo más competente. Vamos entonces a desarrollar la plantilla. Vamos a nuevo y creamos el documento.
Este documento tendrá como título Definición de competencias técnicas y blandas para especialista en soporte técnico. Un título específico y descriptivo. Dentro de la plantilla que vamos a desarrollar tendremos en cuenta las competencias. Aquí tenemos una y aquí la otra. Dos competencias. Cada competencia tiene una, dos y tres categorías específicas clave. Vamos a ello entonces. Insertamos la tabla con dos competencias y tres categorías clave. Ampliamos más el espacio. Y unificamos el tamaño de celda, haciendo clic en distribuir columnas. Antes de continuar, definamos qué son las competencias técnicas, que van a ser nuestras primeras competencias. Usar un poco de formato antes de continuar. Las habilidades o competencias técnicas se refieren a las habilidades operativas, cuantificables y específicas que un candidato necesita para desempeñar un rol. Para un especialista en soporte técnico, nuestro caso ejemplo, estas competencias incluyen el conocimiento de sistemas CRM como Zendesk y Frienddesk y la capacidad para manejar herramientas de diagnóstico. Veamos los ejemplos. Vamos a incluirlos dentro de detalles específicos. Detallar las competencias técnicas es esencial para asegurar de que el candidato cumple con los requisitos operativos del puesto, como el uso eficaz de software específico. Un posible error en este punto es que a veces se puede omitir alguna competencia clave. Por lo tanto, revisa con el equipo de recursos humanos para asegurarte de que no se deja fuera ninguna habilidad importante. Te doy un caso ejemplo. Al definir las competencias para un especialista en soporte técnico, el reclutador omitió incluir experiencia en software de diagnóstico. Tras revisar el análisis con el equipo de recursos humanos, se identificó esta omisión y se añadió la competencia clave. Esto permitió una evaluación completa de los candidatos y garantizó que el seleccionado tuviera todas las habilidades necesarias para el puesto, evitando así errores en el proceso de selección. Pasemos ahora a analizar los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son vitales para definir cómo se valoran estas competencias. Veamos los ejemplos. Definir los criterios de evaluación garantiza una medición objetiva de las habilidades del candidato, eliminando la subjetividad y ayudando a comparar de manera equitativa a cada uno. Un posible error en este procedimiento es un candidato que puede exagerar su experiencia. Pide ejemplos concretos de cómo ha resuelto problemas utilizando estas herramientas para validar su conocimiento real. Te doy un caso ejemplo. Durante la entrevista, un candidato afirmó tener experiencia basada en Zendesk. Para validar su conocimiento, el reclutador le pidió que escribiera un problema técnico específico que hubiera resuelto usando esa herramienta. Al no poder proporcionar un ejemplo concreto, se evidenció que su experiencia era limitada. Este enfoque permitió al reclutador identificar la falta de dominio real y tomar una decisión informada sobre su idoneidad para el puesto. Vayamos ahora a la justificación.
Esta columna explica por qué cada competencia técnica es crucial para el éxito en el puesto. Para un especialista en soporte técnico, manejar Zendesk es vital porque permite gestionar las solicitudes de clientes de manera eficiente. Tengamos en cuenta que cada uno está numerado en correspondencia a cada uno de los niveles o a cada uno de los detalles. Vamos con los ejemplos. Esta parte te ayuda a alinear las competencias evaluadas con las metas organizacionales y a comprender el impacto directo que estas habilidades tienen en el éxito del equipo. Leamos un ejemplo completo de la línea de habilidades técnicas. El número 2, por ejemplo. Detalles específicos en habilidades técnicas. Habilidad para configurar y mantener bases de datos de conocimientos técnicos para uso interno y externo. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Evaluación de la capacidad para actualizar y utilizar bases de datos para proporcionar soporte eficiente. ¿Cómo se justifica? ¿Por qué? Facilita la gestión del conocimiento, lo que mejora la eficiencia del soporte técnico y reduce el tiempo de respuesta. Pasemos ahora al otro tipo de competencias, las competencias o habilidades blandas. Las competencias blandas incluyen habilidades como la comunicación efectiva, la resiliencia y la capacidad para trabajar en equipo. Estas habilidades son esenciales en el área de servicio al cliente, donde es necesario interactuar con el cliente y manejar situaciones bajo presión. Veamos los ejemplos. Aquí los detalles específicos. Evaluar estas competencias asegura que los candidatos no solo cumplan con los requisitos técnicos, sino que también tengan habilidades interpersonales para gestionar situaciones de alta presión, manteniendo la satisfacción del cliente. Un posible error en este punto o procedimiento es que algunos candidatos pueden tener experiencia limitada en situaciones de alta presión. Por lo tanto, evalúa su disposición y habilidad para aprender a manejar estas situaciones. Te doy un ejemplo. Durante la entrevista, un candidato mostró poca experiencia manejando situaciones de alta presión. El reclutador, consciente de este posible error, le pidió que explicara cómo se adaptaría a escenarios de estrés y su disposición para aprender. A través de simulaciones, se evaluó su capacidad para mejorar con el tiempo. Aunque inicialmente inexperto, su actitud proactiva y aprendizaje rápido le convirtieron en un candidato prometedor para el puesto. Enfoquémonos ahora en los criterios de evaluación para las habilidades blandas. Veamos los ejemplos. Las competencias blandas se pueden evaluar mediante roleplays y simulaciones. Por ejemplo, puede simular un entorno de alta presión en el que el candidato debe calmar a un cliente frustrado. Estas simulaciones permiten observar en tiempo real cómo el candidato aplicaría sus habilidades blandas, algo que no se puede medir solo con preguntas tradicionales en una entrevista. Un posible error en este procedimiento o momento es, si no aplican bien las simulaciones, puedes obtener una evaluación poco realista. Un posible error en este momento o procedimiento es, si no se aplican bien las simulaciones, puedes obtener una evaluación poco realista. Por lo tanto, asegúrate de que los escenarios sean representativos de situaciones comunes en el rol. Te doy un ejemplo de caso. En una evaluación de simulaciones para candidatos a especialistas en soporte técnico, se utilizó un escenario poco representativo, lo que llevó a una evaluación inexacta de sus habilidades. Para corregir esto, el reclutador rediseñó las simulaciones, enfocándose en problemas comunes del día a día. Al aplicar estas nuevas situaciones, se logró obtener una evaluación más realista, permitiendo identificar candidatos realmente capacitados para enfrentar desafíos típicos del rol. Entremos en materia en cuanto a las justificaciones.
Finalmente, justificamos por qué cada competencia blanda es esencial. Por ejemplo, la capacidad para comunicarse claramente asegura que el cliente comprenda la solución y quede satisfecho. Relacionar las competencias blandas con los resultados organizacionales permite que el equipo de reclutamiento evalúe candidatos que no solo sepan hacer el trabajo, sino que también se adapten a la cultura de la empresa y manejen adecuadamente las interacciones con los clientes. Leamos un ejemplo. En cuanto a detalles específicos de las habilidades blandas, capacidad para comunicarse claramente con los clientes y explicar soluciones técnicas de forma comprensible. ¿Cuáles serán los criterios de evaluación para este detalle específico? Roleplay de situaciones de soporte para evaluar habilidades de comunicación y claridad de la explicación. ¿Por qué es necesario este punto 1? Veamos. Es crucial para asegurar que los clientes comprendan las soluciones y se sientan satisfechos con el servicio proporcionado. Una vez completada la plantilla, con competencias técnicas y blandas, y después de realizar las entrevistas utilizando los criterios de evaluación definidos, podrá realizar un análisis comparativo preciso entre candidatos. Un análisis completo permite realizar decisiones basadas en datos, lo que mejora la calidad del proceso de selección. Este segundo paso ha demostrado cómo una plantilla bien diseñada puede ayudarte a identificar las competencias clave de los candidatos. Con estos pasos, mejorarás la objetividad de tus entrevistas, garantizando que cada nuevo miembro de tu equipo no solo cumpla con los requisitos técnicos, sino que también se ajuste a la cultura organizacional. Ahora que has aprendido este proceso, estás listo para aplicarlo en tu próximo reclutamiento. Buena suerte en tus entrevistas y en la selección del mejor talento para tu equipo. Culminemos con un poco de formato. De esta manera culminamos nuestro ejercicio. Paso 3. Integrarlo con la cultura organizacional. La integración con la cultura organizacional busca asegurar que los candidatos no solo sean competentes desde el punto de vista técnico, sino que también encajen bien con los valores y la ética de la empresa. Para desarrollar este paso, se aplican los siguientes procedimientos. Evaluar la cultura de la empresa. Consiste en realizar un análisis profundo de la cultura laboral de la empresa, identificando los valores, normas y expectativas que definen el entorno de trabajo. Desarrollar criterios de alineación cultural. Se refiere a establecer preguntas y situaciones hipotéticas que ayuden a evaluar si los candidatos comparten y pueden adaptarse a los valores y la visión de la empresa. Implementar métodos de evaluación. Consiste en aplicar estrategias de entrevista y otros métodos de evaluación para observar cómo los candidatos podrían interactuar con el equipo y contribuir a la cultura de la empresa. Veamos cómo se aplica este paso en el caso de OrganiShop. Enfoquémonos en la importancia de integrar a los candidatos con la cultura organizacional. Esta fase es esencial ya que no solo buscamos habilidades técnicas, sino también valores y actitudes que complementen el ambiente laboral existente. El objetivo de este paso es aprender a utilizar la plantilla de evaluación cultural para asegurar que los nuevos empleados no solo tengan las competencias necesarias, sino que también se alineen con la cultura y los valores de la empresa. Comprender la cultura organizacional y cómo se refleja en el comportamiento esperado de los empleados es crucial para el éxito a largo plazo de cualquier organización. La alineación cultural contribuye a un ambiente de trabajo positivo y aumenta la satisfacción y retención del personal. Vamos a darle paso entonces a la creación de la plantilla. Creamos el documento, el cual llevará por título Evaluación Cultural. Aquí vamos a incluir la tabla. La tabla va a constar de los aspectos culturales, los cuales son 2, 3, 4 y 5. Y cada aspecto cultural tiene 1, 2 y 3 categorías principales o clave. Vamos a ello. Vamos a insertar tabla
Y vamos a incluir entonces los 5 aspectos y las 3 categorías clave. Creamos un poco más de espacio en las celdas y unificamos tamaños. La plantilla de evaluación cultural es una herramienta estructurada que ayuda a alinear las características y comportamientos de los candidatos con la cultura de la empresa. Está dividida en varias columnas. Veamos la primera. La primera, como decíamos anteriormente, es el aspecto cultural. Aquí vamos a definir las áreas clave de la cultura empresarial que son críticas para el éxito en el rol. Esto incluye valores, formas de trabajo, expectativas, estilo de comunicación y ambiente laboral. Anotemos cada uno. Primero entonces, los valores de la empresa, seguido de las normas de trabajo, luego las expectativas, seguidamente el estilo de comunicación y por último el ambiente de trabajo. Vamos a dar un poco de formato antes de continuar. Ahora conozcamos la siguiente columna, descripción detallada. Aquí se detalla lo que cada aspecto cultural implica en términos de comportamientos o actitudes esperadas. Veámoslos los ejemplos. Aquí podemos explicar que la responsabilidad y el compromiso con la excelencia son fundamentales en la atención al cliente. Tengamos en cuenta ahora la tercera columna. Esta corresponde a métodos de evaluación. Aquí vamos a especificar las técnicas que se utilizarán para evaluar si los candidatos poseen los rasgos culturales deseados. Veamos los ejemplos. Aquí podemos incluir entonces entrevistas, simulaciones o discusiones sobre escenarios hipotéticos. Por último, vamos a incluir la justificación a cada uno de estos aspectos. Aquí se explica por qué es crucial evaluar cada aspecto cultural, vinculando las características culturales con la eficacia operativa y el éxito en el puesto. Veamos los ejemplos. Un candidato que se comunica de manera abierta y asertiva facilitará la resolución eficiente de consultas de clientes. Por lo tanto, es importante incluir este dato en la justificación. Ahora pasemos a estudiar un ejemplo completo en la línea, por ejemplo, de valores de la empresa. Aquí la descripción detallada de este aspecto cultural, es decir, valores de la empresa,
tenemos en cuenta que OrganiShop valora la responsabilidad, la integridad y el compromiso con la excelencia en el servicio al cliente. ¿Qué métodos se utilizarán para evaluar este aspecto? Entrevistas para explorar la comprensión y compromiso del candidato con estos valores. ¿Por qué debemos tener en cuenta este valor? Es vital que los candidatos estén alineados con estos valores fundamentales para asegurar una integración exitosa y el mantenimiento de la calidad del servicio. Tomemos ahora otro ejemplo, con el ambiente de trabajo. En cuanto al ambiente de trabajo, la descripción detallada es: el ambiente es colaborativo, con un fuerte enfoque en cumplir con objetivos de marketing a corto y largo plazo. ¿Cuáles serán entonces los métodos de evaluación? Pruebas de trabajo en equipo y gestión de proyectos bajo presión. ¿Cómo se justifica este aspecto cultural? Determinar la capacidad de los candidatos para integrarse efectivamente en el equipo y manejar las expectativas de rendimiento. Un posible error en este punto es no explorar a fondo el compromiso del candidato con estos valores. Para evitar esto, prepara preguntas abiertas que inviten a reflexionar sobre situaciones pasadas. Te doy un caso ejemplo. Durante las entrevistas para evaluar el alineamiento cultural, se observó que algunos candidatos no reflejaban un compromiso genuino con los valores de la empresa. Para evitar este posible error, se implementaron preguntas abiertas que invitaban a los candidatos a compartir situaciones pasadas donde mostraron responsabilidad y compromiso. Esta técnica permitió profundizar en sus experiencias y asegurar que aquellos seleccionados compartieran los valores fundamentales de la organización, mejorando así la cohesión del equipo. En conclusión, integrar a los nuevos empleados con la cultura organizacional es fundamental para el éxito y la cohesión del equipo. Al utilizar la plantilla de evaluación cultural, no solo identificamos las competencias técnicas necesarias, sino que también aseguramos que cada nuevo miembro del equipo comparta y enriquezca nuestros valores. Este enfoque sistemático y reflexivo en el reclutamiento permitirá a la empresa atraer y retener talento que no solo sea competente, sino que también se alinee perfectamente con la visión y misión de OrganiShop. Gracias por tu atención y comencemos a aplicar estos conceptos en nuestras entrevistas. Culminemos con un poco de formato. Abordemos la integración de la cultura organizacional en el proceso de selección. Este enfoque es esencial para asegurar que los nuevos miembros no solo tengan las habilidades necesarias, sino que también se alineen con los valores y la misión de la empresa. A lo largo de este paso, utilizaremos la plantilla de criterios de alineación cultural como herramienta clave para evaluar a los candidatos. La alineación cultural es fundamental para el éxito a largo plazo de cualquier organización. Cuando los empleados comparten los mismos valores, se fomenta un ambiente de trabajo positivo, mejorando tanto la moral del equipo como la satisfacción del cliente. Una evaluación eficaz no solo garantiza las competencias técnicas, sino también un compromiso genuino con la cultura de la empresa. Demos paso a la creación de la plantilla. Creamos el documento que llevará por título Criterios de alineación cultural para OrganiShop. Un título descriptivo y a la vez específico, que nos ayuda en el archivo de todos los documentos generados. Vamos entonces con la plantilla. Vamos a tener en cuenta preguntas situacionales. ¿Cuántas preguntas tenemos? 1, 2, 3, 4,
y 5. Y cada pregunta situacional tiene una y dos categorías principales. Vamos a insertar tabla. 5 preguntas y 2 categorías fundamentales. Creamos espacio y unificamos tamaños. Vamos a tener en cuenta 3 columnas. Veamos cuáles son. Primeramente, pregunta situacional. Damos un poco de formato antes de continuar. Este tipo de preguntas permite a los candidatos demostrar su capacidad para manejar situaciones reales, integrando tanto habilidades técnicas como interpersonales. Por lo tanto, es crucial que los candidatos puedan aplicar su conocimiento en escenarios prácticos. Veamos los ejemplos. Pasemos ahora a indagar en los criterios de evaluación. Vamos primeramente a incluir los ejemplos. Al especificar criterios claros, facilitamos la evaluación objetiva de cada candidato. Esto permite a los entrevistadores centrarse en las habilidades y actitudes que son esenciales para el rol, asegurando que se mantenga la calidad en el servicio al cliente. Pasemos ahora a la justificación. Comprender la importancia de cada criterio ayuda a los entrevistadores a evaluar no solo las respuestas de los candidatos, sino también su alineación con los objetivos de la empresa, lo cual fomenta una contratación más consciente y efectiva. Utilizaremos esta plantilla en cada entrevista. Comenzaremos presentando una pregunta situacional y observaremos cómo el candidato responde tomando nota de su enfoque y habilidades. Un error común en este punto es no hacer preguntas suficientes para explorar a fondo las respuestas de los candidatos. Para evitar esto, prepararemos preguntas adicionales que profundicen en las experiencias y reflexiones de los candidatos, asegurando que obtengamos una visión clara de su alineación con la cultura organizacional. Te doy un caso de ejemplo. Durante las entrevistas, un candidato mencionó haber implementado mejoras basadas en el feedback de los clientes, pero la respuesta fue superficial. Para evitar estos errores comunes de no profundizar, se realizaron preguntas adicionales como ¿qué feedback específico recibiste? Y otra pregunta fue ¿cómo aplicaste ese feedback? Estas preguntas permitieron obtener una visión más clara de su experiencia y alineación con la cultura organizacional, garantizando que el candidato fuera realmente adecuado para el puesto. Estudiemos ahora dos ejemplos. Veamos este. La pregunta situacional es: describe un escenario en el que implementaste una mejora basada en el feedback de los clientes.
El criterio de evaluación es innovación y adaptabilidad. ¿Por qué es importante esta pregunta situacional? Es importante para determinar si el candidato está alineado con el enfoque de mejora continua de OrganiShop y puede contribuir a la optimización del servicio al cliente. Veamos otro ejemplo. Explica cómo motivarías a un equipo de servicio al cliente en momentos de alta demanda y estrés. Los criterios de evaluación son liderazgo y habilidades de motivación. ¿Cómo se justifica este criterio y esta pregunta situacional? Se asegura que el profesional pueda liderar eficazmente manteniendo la moral alta y rendimiento del equipo durante los picos de carga de trabajo. Veamos un posible error en el ejemplo anterior. Un candidato podría dar respuestas vagas. Para contrarrestar esto, formularemos preguntas de seguimiento que requieran detalles específicos, asegurando que comprendamos realmente su experiencia y habilidades. Por ejemplo, durante una entrevista, un candidato mencionó que había manejado situaciones difíciles con clientes, pero sus respuestas eran vagas. Para contrarrestar esto, se formularon preguntas de seguimiento como: ¿puedes describir un caso específico y cómo lo resolviste? Esto llevó al candidato a compartir detalles concretos sobre su experiencia y habilidades, permitiendo una evaluación más precisa de su idoneidad para el puesto y su capacidad para manejar situaciones desafiantes. Al finalizar el proceso de entrevistas, recopilaremos y analizaremos las evaluaciones para determinar qué candidatos no solo cumplen con los requisitos técnicos, sino también se integran armoniosamente en la cultura de OrganiShop. Este enfoque no solo mejora la calidad de nuestras contrataciones, sino que también contribuye al éxito sostenible de nuestra organización. Recuerda, un equipo que comparte valores y una visión común es un equipo exitoso. Por lo tanto, apliquemos lo aprendido para seleccionar los mejores talentos para el servicio al cliente. Gracias por participar en este paso. Permanece atento a futuras sesiones donde exploraremos las más recientes técnicas y herramientas para perfeccionar nuestro proceso de selección. En conclusión, definir el perfil ideal del candidato es fundamental en cualquier proceso de contratación, especialmente en el ámbito de servicio al cliente. Este enfoque asegura una selección más precisa y optimiza la integración del nuevo miembro en la empresa, mejorando la eficacia del equipo. Al establecer criterios claros y detallados, las empresas pueden garantizar que cada nuevo integrante no solo tenga las competencias técnicas y creativas necesarias, sino que también se alinee con los valores y la cultura organizacional. Ten presente que los recursos utilizados para implementar estos pasos, como plantillas y guías, los encontrarás adjuntos en la clase para tu uso personal, facilitando así la aplicación práctica de estos conceptos. Es hora de poner a prueba tus conocimientos. Imagina que eres el gerente de recursos humanos en OrganiShop y estás a punto de iniciar el proceso de contratación para un ejecutivo de atención al cliente. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué características específicas considerarías esenciales para este puesto? Piensa en cómo estas características se alinean con los objetivos y la cultura de la empresa. Nos vemos en la próxima clase del curso de entrevista para servicio al cliente aquí en Eduteam Academy. Hasta pronto.